Módulo 8, Ser social y sociedad. Proyecto integrador, investigación de los derechos humanos. Mi nombre es Celia Gámez Pérez, estudiante de prepa en línea CEP, generación 18, grupo M8C6, G18-B1-075, bloque A. Facilitador María Alejandra Hernández Maldonado. Les explicaré el vínculo que hay entre los derechos humanos y la diversidad cultural. ¿Pero qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son inherentes a todos los humanos, sin distinción de nacionalidad, origen racial, origen étnico, color de la piel, religión, nivel económico, sexo, etc. También el respeto de los derechos humanos es un deber de todos. Las autoridades tienen la obligación de difundir, promover, respetar, proteger y garantizarlos. Los derechos humanos también son universales y están en la ley y son garantizados a través de los tratados internacionales. ¿Y cómo son los derechos humanos? Los derechos humanos tienen las siguientes características. Son inalienables, son iguales y no discriminatorios, incluyen tanto derechos como obligaciones. ¿Pero qué es la diversidad cultural? Lugar donde se conviven de forma armónica diferentes grupos de personas, cada uno aportando sus experiencias culturales, propia herencia y tradiciones. Pero ¿cuál es el vínculo entre los derechos humanos y la diversidad cultural? Por el simple hecho de ser humanos, todos tenemos derechos. Hay una gran variedad de derechos, pero son más relevantes cuando se presenta una diversidad cultural en una misma comunidad. ¿Cómo se genera la diversidad cultural? La diversidad cultural se genera por la migración de personas a ciudades para poder trabajar, estudiar, recibir servicios médicos y sobrevivir. Esta multiculturalidad la forman personas del mismo país, región, personas de otros países que presentan rasgos de color de piel, idioma y lengua diferentes. La multiculturalidad, esta condición de multiculturalidad permite o facilita que los derechos humanos sean violados y o no respetados. La multiculturalidad es un factor que fractura y debilita los derechos humanos, generando la discriminación de las minorías raciales por el simple hecho de ser diferentes a todos. Al pertenecer a una misma comunidad y cada uno de los miembros que la forman deben de tener empatía de los demás y cuidar que los derechos de todos sean respetados. Mi objetivo de estudio son los derechos humanos relacionados con la diversidad cultural de mi comunidad. El nombre de mi comunidad es Monterrey, Nuevo León y el área metropolitana. Mi comunidad es un área muy extensa y por el crecimiento industrial ha captado personas de otros estados en busca de una mejor vida, incorporándose a la fuerza productiva e integrándose en la sociedad. Pero con la apertura económica, compañías de otros países instalan fábricas, fuentes de trabajo. Esta apertura económica también capta personas de otros países como de Corea del Sur, Japón, India, Estados Unidos, Canadá, etc. Esta gran variedad de personas origina una multiculturalidad compleja, donde se debe de tener infraestructura para dar servicios de movilidad, comunicación, alimentación, salud y educación. Planteamiento del problema. En una comunidad con una gran diversidad cultural, son muchos los problemas que presentan. En esta ocasión hablaré de la discriminación de las minorías, incluyendo a personas de pueblos indígenas. Recientemente la población indígena ha aumentado en el estado de Nuevo León. Es tal la discriminación que estos grupos están perdiendo su identidad cultural. La discriminación se presenta en escuelas, centros de trabajo, sistema de salud, oficinas de gobierno. Esta población ha llegado a decir, no quiero ser indígena, quiero ser mestizo, no soy indio. Es tanta la presión y la discriminación que no saben qué hacer para que sean aceptados. En la sociedad, en la escuela, en los centros de trabajo son discriminados y mal vistos por hablar algún dialecto, color de piel, vestimenta y costumbres diferentes. Son una sociedad invisible para la sociedad y el gobierno. Objetivo: dar a conocer la importancia de los derechos humanos en una comunidad con diversidad cultural. Investigar sobre las causas de la discriminación hacia grupos de minoría y grupos indígenas.
que se respeten los derechos de la libertad cultural de los grupos indígenas y de la minoría social, contribuir a que esta minoría se sienta orgullosa de su origen. Investigación. En las escuelas públicas hay alumnos de algún grupo minoría, como grupos indígenas, personas de otros países. En tu centro de trabajo hay personas de otra región, país. Hay problemas de discriminación o bullying hacia personas indígenas, centroamericanos, coreanos y japoneses. Justificación. En los medios de comunicación me entero de los problemas que tienen este grupo de personas. Un ejemplo, unos niños fueron discriminados por sus propios compañeros de clase por el color de la piel, apariencia y por hablar náhuatl. Pero la discriminación no es solo para niños, también se presenta en adultos de estos grupos. Son discriminados en lugares de trabajo, son tratados como personas inferiores por algunas personas de la sociedad. Otro grupo vulnerable es de los inmigrantes de Centroamérica, en especial de Honduras, y ellos también son discriminados por su origen, por su color de piel, privados de su libertad y hasta asesinados. A diferencia con personas de otros países como europeos, americanos, japoneses, coreanos, aún por ser de países diferentes, color de piel diferente, costumbres e idioma diferente, la discriminación es casi nula. Son bien aceptados en la sociedad. Delimitación espacial. Definir el alcance geográfico de tu investigación. Área metropolitana de Nuevo León, formada por los municipios de Monterrey, Santa Catarina, García, San Pedro de García, Escobedo, Apodaca, San Nicolás de los Garza, Pesquería, Guadalupe, Juárez, Cadereyta y Villa de Santiago. Población. Definir la cantidad de personas que participarán en la investigación. Seremos 5 personas que nos dividiremos por municipios y realizarán la investigación. Escuelas públicas de nivel básico de algunos municipios. Saber si tienen entre sus alumnos que pertenezcan a una minoría grupal. En algunas compañías tienen trabajadores que pertenezcan a este mismo grupo. Marco teórico. La discriminación a los grupos de las minorías, derecho a la identidad cultural de los grupos indígenas y grupos de minorías. Puntos a confirmar. Hay personas que hablan náhuatl, otro dialecto u otro idioma. Visitamos 5 escuelas públicas de nivel básico. En una de ellas solo tienen 2 niños que hablan náhuatl. No hay alumnos de otros países. Se identificaron grupos con necesidades especiales, los cuales también reciben discriminación por sus compañeros, como niños con discapacidad física, autismo. Visitamos 3 escuelas privadas de nivel básico, escuelas bilingües. No hay alumnos que hablen algún dialecto. Hay alumnos de otros países como Corea del Sur, Japón, India, Inglaterra, Estados Unidos, con un promedio de 1 o 2 niños por grupo. Hay personas que sean de otro estado de la República Mexicana. Visitamos 5 escuelas públicas de nivel básico. Se puede decir que en casi todos los salones tienen personas de otros estados, por ejemplo, Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila, Chihuahua, Veracruz, otros. En estos últimos 5 años, el estado de Nuevo León ha recibido migración de los estados del sur de la República Mexicana, como Veracruz, Oaxaca, Chiapas. Las fábricas también encontramos personas de otros estados. Hay personas que sean de otro país. En las escuelas públicas solo encontramos niños de Centroamérica, por ejemplo, Honduras o Guatemala. En las 5 escuelas, solo una de ellas tiene a un niño de Honduras. En las escuelas privadas es donde encontramos niños de otros países. ¿Realizan alguna actividad para impulsar la diversidad cultural en las escuelas? Se les comenta que los niños hablan 2 idiomas, la lengua materna y el español. Se les enseñan palabras básicas como los saludos. En las escuelas privadas donde conviven personas de varios países, realizan actividades para dar a conocer las costumbres de México. En ellas se disfrutan platillos mexicanos, exposición de manualidades. Algunos alumnos y maestros visten trajes típicos. Realizan ferias culturales donde personas de otros países comparten algo de su cultura como comida, manualidades. Realizan exposiciones de trabajo y son invitados los padres. ¿Realizan alguna actividad para impulsar la diversidad cultural en la comunidad?
Las exposiciones de artesanías. En las escuelas de idiomas realizan exposiciones para dar a conocer la cultura de ese país. Hay asociaciones, un ejemplo de este es Asociación México-Japón del Noreste AC. Es escuela de idioma japonés, también tienen actividades deportivas, culinarias, arreglos florales, que en japonés quiere decir ikebana. En el mes de julio realiza la festividad de Tanabata, donde hay muestras de comidas, concursos de oratoria en japonés, escritura, exposición, etc. Dar a conocer a personas de Nuevo León un poco de Japón. Reflexión sobre mi experiencia. Al estar visitando las escuelas pude entender que Nuevo León tiene una población muy diversa, gracias a la migración temporal o definitiva de personas de otros estados y otros países. Esta diversidad es el reto para el Estado de Nuevo León. Debe de poder respetar y garantizar los derechos humanos de los habitantes. Es importante que todos y cada uno de los ciudadanos conozcamos los derechos que tenemos e impulsar dentro de nuestra familia y de la sociedad. Todos debemos de trabajar para que se respeten. Referencias bibliográficas. Imágenes consultadas y páginas de internet consultadas.